El tema de este video es ganglios basales. Abordaré la anatomía y la fisiología de estas estructuras de sustancia gris presentes en el interior del cerebro, es decir, en la parte subcortical. Entonces, primero vamos un poco con lo que corresponde a la anatomía. Y primero decir qué estructuras pertenecen a los ganglios de la base. Primero vamos a centrarnos en este dibujo de corte axial. Entonces, vamos a tener una estructura que es fundamental en los ganglios de la base, que corresponde al cuerpo estriado, ¿ya? El cuerpo estriado va a ser el conjunto, por decirlo así, de el caudado más el putamen. Ya son las principales estructuras de los ganglios de la base. Bien, entonces, ¿dónde se encuentra este cuerpo estriado en este corte axial? Primero tenemos al caudado, cuyas partes son cabeza del caudado, cuerpo del caudado y cola del caudado. En este corte solo podemos ver la cabeza. Y aquí es importante tener algunas relaciones anatómicas en cuanto al caudado. La cabeza del caudado forma parte de la pared lateral del asta anterior del ventrículo lateral. Bien, en la parte eh, medial, más bien en la parte lateral de la cabeza del caudado, vamos a encontrar al brazo anterior de la cápsula interna, que es esta estructura de sustancia blanca, de fibras, de axones procedentes de la corteza y también de fibras que llegan hacia la corteza. Ya, entonces eso en lo que corresponde al caudado en este corte. Vamos con el putamen. El putamen corresponde a esta estructura diríamos un poco triangular, pero sí, aquí es otra cosa relevante a mencionar, es que además el putamen va a formar parte de otra estructura que corresponde al núcleo lenticular. Bien, y el núcleo lenticular va a estar formado por putamen y además globo, por el globo pálido externo e interno, ¿ya? El putamen es la estructura o el núcleo más, o la estructura de sustancia gris más grande del núcleo lenticulado y es la parte más lateral. Interno, profundo o medial a este putamen vamos a encontrar el globo pálido externo y medial al globo pálido externo va a estar el globo pálido interno. ¿Ya? Entonces, esas son las principales estructuras de los ganglios de la base y en particular las principales relacionadas a la parte fisiológica que voy a abordar en este video, que es la iniciación del movimiento, cómo los ganglios de la base modulan el movimiento, modulan la actividad de la neurona motora superior. Ya, entonces, continuando con esta parte anatómica, medial a el núcleo lenticular vamos a encontrar otra vez a la cápsula interna, pero en este caso el brazo posterior de la cápsula interna. Recordemos que hay brazo anterior, la rodilla de la cápsula interna y el brazo posterior. ¿Ya? Y medial a este brazo posterior de la cápsula interna vamos a encontrar a el tálamo. Ya van a estar ambos tálamos rodeando al tercer ventrículo que corresponde a esta estructura medial. ¿Qué otras estructuras podemos encontrar en estos ganglios de la base? Que recuerden, de hecho, ganglios es un término mal empleado en este caso, puesto que ganglios, si recordamos, son estas estructuras que contienen cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico, por ejemplo, en las raíces dorsales o también
en los ganglios presentes en el abdomen, a nivel de los plexos, por ejemplo, el plexo solar, el plexo celíaco, en en este sistema nervioso autónomo, ¿no? Bien, así que en este caso lo ideal sería llamarlos núcleos, pero bueno, dado que toda la bibliografía ya lo tiene establecido de esta manera, les diremos ganglios. Entonces hay más estructuras de sustancia gris presentes en esta parte subcortical y una de ellas es el claustro, que es esta banda de tejido de neuronal que está lateral a el núcleo lenticular. Entre el núcleo lenticular y el claustro va a encontrarse una banda, una delgada de sustancia blanca que corresponde a la cápsula externa, ¿ya? Y externo o lateral a este claustro va a encontrarse ya como tal la ínsula, ¿ya? Eso en cuanto a este corte axial. Después, en este corte coronal, podemos distinguir de igual manera las mismas estructuras. Aquí vamos a tener la asta anterior del ventrículo lateral izquierdo y lateral a este, formando la pared lateral del asta anterior del ventrículo lateral, va a estar el caudado, ¿verdad? La cabeza del caudado. Inferior y lateral vamos a encontrar al núcleo lenticular, que recordemos, se va a dividir en putamen, en globo pálido externo y en globo pálido interno, ¿ya? Después, otras estructuras importantes a mencionar aquí corresponden a los núcleos subtalámicos, que si bien no los grafiqué adecuadamente en este dibujo, estarían, como su nombre lo indica, inferior o caudal a los tálamos, ¿ya? E inferior precisamente a estas estructuras se encuentra el mesencéfalo, que va a ser si bien no forma, o sus núcleos no forman parte de los ganglios de la base, van a estar relacionados intrínsecamente, en particular la sustancia negra, su parte compacta y su parte reticular, que esta sí es, podríamos decir, forma parte de los ganglios de la base, puesto que tienen un mismo origen embrionario. Bien. Entonces, en esta vista lateral, externa, podríamos decir, vamos a ver, aquí está más claro lo que corresponde al cuerpo estriado, ¿ya? Que si tratan de comparar con lo que dibujé antes, se ve muy diferente. Y es que aquí es importante mencionar por qué se conoce como cuerpo estriado, el conjunto de caudado y putamen. El putamen diríamos que es esta estructura, tiene una cabeza, que tiene una cabeza, que tiene un cuerpo y que tiene una cola, mientras que el putamen sería esta estructura más lateral. Pero hay unas como bandas de sustancia gris que conectan a el caudado con el putamen, ya y le dan este aspecto estriado. Ya es por eso que se llama así. Medial vamos a tener a los tálamos. Y algo que no mencioné todavía es las amígdalas, que están presentes en los lóbulos temporales. No las mencioné y no van a ser relevantes para este video, puesto que las amígdalas no se relacionan tanto a la parte del movimiento, sino más al circuito límbico, a la parte del sistema límbico de las emociones, principalmente. Y eso será tema de otro video. Y entonces me parece bastante relevante el tratar de identificar estas estructuras en este corte axial de resonancia magnética del cerebro. Ya, porque esto a la final va a ser lo que nos va a servir en la práctica clínica, ¿verdad? Entonces, reconozcamos al ventrículo lateral, estas son las astas anteriores del ventrículo lateral. Lateral a esta asta anterior vamos a encontrar el caudado. Este es
vendría a ser un flare en el cual vamos a observar hiperintenso o digamos más blanco la sustancia gris y más oscuro la sustancia blanca. Bien, entonces estas estructuras blanquitas corresponden a la cabeza del caudado, esta estructura como triangular o con forma de lente y por ello su nombre va a ser el núcleo lenticular, que si bien no se ve tan bien dividido aquí, vamos a tener al putamen, al globo pálido externo y al globo pálido interno, ¿ya? Y medial a estas, más bien lateral la cabeza del caudado va a estar la cápsula interna y medial al lenticular, de igual manera la cápsula interna, el brazo posterior. Y como estructura cercana a la línea media vamos a tener a los tálamos, ¿bien? Entonces eso tiene que quedar claro. Ahora sí, vamos con la parte fisiológica. Como mencioné, los ganglios de la base van a ser fundamentales eh, a la hora de la iniciación del movimiento. Van a relacionarse intrínsecamente con el movimiento. Y para ello, bueno, es importante regresar y mencionar que los ganglios de la base van a tener muchas conexiones. Van a tener, de hecho, van a recibir aferencias de toda la corteza cerebral, ¿ya? Pero principalmente de el lóbulo frontal y en particular, y lo que nos concierne en este video, de la corteza premotora, esencialmente. Que recordemos que la corteza premotora que se localiza anterior al giro precentral, es decir, la corteza motora primaria, es esta parte del cerebro que almacena los programas motores, ya es en el cual se almacena, por ejemplo, el que nosotros podamos escribir, el que podamos escribir una palabra, el que podamos utilizar una cuchara, el que podamos jugar fútbol. Todo esto se va a almacenar, todos estos programas motores se van a almacenar en la corteza premotora. Ya. ¿Y en dónde pinta estos ganglios de la base? Estos ganglios de la base básicamente van a ser importantes para modular la actividad de la motoneurona superior. Entonces, una de las principales aferencias, es decir, un estímulo que sale de una estructura y llega hacia los ganglios de la base, va a ser desde la corteza premotora para que estos ganglios de la base faciliten la iniciación del movimiento, faciliten la activación de la motoneurona superior en la corteza motora primaria, giro precentral. Ya, pero recordemos, van a recibir estímulos, van a recibir aferencias de toda la corteza, también del tronco del encéfalo y de otras estructuras de igual manera subcorticales como el tálamo. Ya. Entonces, ¿cómo se consigue esta iniciación del movimiento? ¿Cómo los ganglios de la base facilitan la iniciación del movimiento? Aquí es importante mencionar lo que son las vías directa y la vía indirecta de estos ganglios de la base. Y vamos a comenzar con el circuito córtico, estriado, pálido, tálamo cortical. Algo adicional. Y es que el putamen que es esta estructura celeste representada aquí. Creo que debo elegir un mejor color. Eh, esta estructura se asocia a los movimientos del cuerpo, mientras que el caudado se asocia más a los movimientos oculares. Ya, entonces vamos primero con la parte del putamen. ¿Cómo ocurre todo este circuito? ¿Cómo funciona? Entonces, primero centrémonos en esta neurona de la corteza, esta neurona piramidal de la corteza premotora, que va a enviar un estímulo excitatorio usando glutamato hacia el putamen, ya, hacia una neurona en particular o hacia un grupo de neuronas que se llaman neuronas espinosas medianas. Ya estas neuronas se van a llamar así. Espinosas porque tienen un gran número de dendritas y de espinas en dichas dendritas que facilitan la sinapsis con un gran número de terminales axonales procedentes de diferentes partes de la corteza.
Ya entonces está esta neurona espinosa mediana en el putamen y primero nos vamos a centrar en la vía directa de cómo estos ganglios de la base facilitan la iniciación del movimiento. ¿Hacia dónde se proyecta esta neurona del putamen? En la vía directa. Se va a proyectar, va a enviar una eferencia hacia el globo pálido interno. Va a mandar desde aquí hasta acá. Bien, ya. ¿Y qué neurotransmisor es el implicado en esta vía directa? Desde la neurona espinosa del putamen. Va a ser GABA, es una neurona GABAérgica, que recordemos GABA es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia. ¿Ya? Entonces, ¿para qué necesitamos inhibir al globo pálido interno usando GABA? Fácil, el globo pálido interno a su vez va a liberar GABA hacia el tálamo ventrolateral y tálamo ventral anterior, hacia estos dos núcleos del tálamo. ¿Para qué son importantes estos núcleos talámicos? Estos núcleos talámicos básicamente se van a proyectar de nuevo hacia la corteza motora, hacia la corteza motora primaria, para de esta manera ya poder iniciar el movimiento. Entonces las neuronas del tálamo ventrolateral y tálamo ventral anterior van a dirigirse hacia la corteza motora para activar a la motoneurona superior, para modular su actividad eh, hacia un enfoque excitatorio, para que de esta manera podamos iniciar un movimiento en particular. Ya, pero si este globo pálido interno está liberando GABA hacia el tálamo, entonces lo está inhibiendo, ¿verdad? Ya está generando este efecto inhibitorio. Ya, entonces ahí es donde entra el GABA liberado por el putamen hacia el globo pálido interno. Entonces, GABA inhibe a esta neurona GABAérgica. Y como recordemos, menos por menos es igual a más. Entonces el tálamo va a quedar excitado. ¿Ya? Y de esta manera se puede iniciar el movimiento. Ahora vamos con la vía indirecta. ¿Ya? La vía directa, recordemos, facilita el movimiento, ¿ya? Pero ¿qué tipo de movimiento? El movimiento voluntario. Ya, si yo quiero hacer, por ejemplo, un curl de bíceps, necesito iniciar el movimiento en mi bíceps, ¿ya? Para permitir esta flexión del codo. Pero ¿qué es lo que yo no quiero? Yo no quiero que mientras estoy haciendo un curl de bíceps, se genere, por ejemplo, una contracción a nivel del tríceps, lo cual sería un movimiento antagonista a lo que yo quiero hacer voluntariamente. Entonces, ahí es donde entra la vía indirecta de los ganglios de la base. La vía indirecta, su función va a ser la de, por así decirlo, modular de manera negativa eh, otros programas motores que no queremos voluntariamente activar, ¿ya? Si yo quiero solo flexionar el codo, pues voy a reprimir o voy a inhibir todos estos programas motores asociados a la extensión del codo. Es un ejemplo, pero se aplica para el resto de movimientos. Entonces, los ganglios de la base facilitan la iniciación del movimiento voluntario e inhiben el movimiento involuntario. Bien, el que no queremos realizar en ese momento. Ya, entonces aquí para esto es importante la vía indirecta. Ya, entonces una vez más, desde esta corteza premotora se proyecta una neurona eh, que libera glutamato hacia la neurona espinosa eh, mediana en el putamen. En la vía indirecta, esta neurona se va a proyectar hacia el globo pálido externo. Bien, ya. Y antes de decirles qué es lo que va a hacer esta neurona del putamen en el globo pálido externo, veamos qué es lo que hace el globo pálido externo precisamente. El globo pálido externo va a, tiene neuronas que son GABAérgicas, es decir, que liberan GABA hacia el núcleo subtalámico. ¿Ya? El núcleo subtalámico, por su parte, es un núcleo excitador. Va a excitar a través de glutamato al globo pálido interno. Entonces, el núcleo subtalámico va a incrementar la actividad del globo pálido interno.
ya para que el globo pálido interno libere más GABA y de esa manera inhiba precisamente al tálamo ventral lateral y tálamo ventral anterior. Sí, ventral anterior. Ya, entonces dicho esto, si sabemos que el globo pálido externo inhibe al núcleo subtalámico, eso implica que el núcleo subtalámico, al estar inhibido, ya no va a activar al globo pálido interno. Y de esta manera, el globo pálido interno ya no va a liberar GABA. Y si no libera GABA, no inhibe al tálamo. Y si no le inhibe al tálamo, entonces el tálamo va a activar precisamente a la corteza motora. Va a haber movimiento, pero en este caso movimiento que no queremos, movimiento eh, que no va a ser voluntario, porque lo que queremos realizar es una flexión del codo, no una extensión. Ya, entonces aquí es donde va a entrar en juego el putamen, porque el putamen va a liberar GABA una vez más, ya va a liberar GABA una vez más hacia el globo pálido externo, y si libera GABA hacia el globo pálido externo, inhibe el globo pálido externo, el cual no va a liberar GABA, y entonces al no liberar GABA, el núcleo subtalámico va a incrementar su actividad, va a liberar glutamato, y entonces al liberar glutamato activa el globo pálido interno que va a liberar GABA, incrementa GABA e inhibe al tálamo. Ya va a reducir la actividad del tálamo y entonces el tálamo ya no va a enviar estas señales de iniciación del movimiento a la corteza. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede en cuanto que no era putamen, que era caudado? ¿Qué es lo que va a suceder con el caudado por su parte? Recordemos que el caudado se relaciona al movimiento ocular, ¿ya? Entonces aquí la, la, el circuito va a ser córtico, ya proveniente de la corteza, caudado, ¿ya? Entonces se dirige una neurona, un axón de una neurona piramidal en la corteza premotora hacia el caudado. Del caudado va a dirigirse hacia la sustancia negra, pero en este caso no es la parte compacta, la parte dopaminérgica, que vamos a ver más después, sino es la porción reticular, la pars reticular de la sustancia negra, ¿ya? Ya, entonces del caudado sale a a la sustancia negra, parte reticular. Ya, y de esta parte reticular de la sustancia negra se dirige hacia el colículo superior. Y entonces vamos a ver cómo queda en este circuito. Entonces, caudado recibe un estímulo glutamatérgico desde la corteza. Entonces, esta neurona espinosa mediana va a proyectarse hacia la sustancia negra parte reticular. Ya, esta parte reticular va a tener una función similar a la del globo pálido interno, que va a ser básicamente inhibir a través de GABA a el colículo superior. Ya, entonces esto es fácil. El caudado libera GABA hacia esta sustancia negra pars reticular y al liberar GABA inhibe esta neurona que libera GABA a su vez y entonces ya no hay GABA inhibiendo a los colículos superiores en el mesencéfalo, que recordemos los colículos superiores van a tener proyecciones hacia la corteza, hacia el tálamo y hacia núcleos del tallo cerebral relacionados con el movimiento ocular. Entonces, de esta manera se facilita el movimiento ocular. Ya, ahora vamos con uno de los aspectos más importantes relacionados a los ganglios de la base, y es la vía nigroestriada, la vía de la sustancia negra pars compacta, ya que es la que se va a ver afectada en la enfermedad de Parkinson. Entonces, la sustancia negra pars compacta va a tener neuronas dopaminérgicas, ya presentes ahí en el mesencéfalo, que van a ser activadas por proyecciones procedentes de tanto los ganglios de la base, ya el cuerpo estriado, y también la corteza. Ya va a activarse para cuando se activan los ganglios de la base y la corteza. ¿Por qué? Porque la pars compacta, las neuronas dopaminérgicas, lo que buscan es favorecer aún más la iniciación del movimiento, ¿ya? Lo que quieren es que se inicie el movimiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo logran?
Las neuronas dopaminérgicas van a actuar en ambas vías, tanto en la vía directa de los ganglios de la base como en la vía indirecta. Y esto a través de dos tipos de receptores. Ya tenemos receptores D1 y receptores D2. Ya los receptores D1, ya los receptores D1 dopaminérgicos van a tener un mecanismo acoplado a proteína G tipo alfa S, es decir, van a incrementar los niveles de AMP cíclico intracelular, lo cual, recuerden, el AMP cíclico cuando se eleva favorece la activación de la célula, ¿ya? En palabras sencillas, mientras que, bueno, el GI lo vamos a hablar más después en la vía indirecta, ¿ya? Entonces, lo que hace la dopamina a través del receptor D1 en estas neuronas del putamen es que incrementan el AMP cíclico, favoreciendo la conducción, el inicio de los potenciales de acción cuando actúa el glutamato procedente de la corteza. ¿Ya? Entonces modulan a la alza, ¿ya? Positivamente la actividad que tiene la corteza en el cuerpo estriado. Entonces, en pocas palabras, activa al putamen, activa al caudado, favorece la iniciación de la vía directa. Entonces recordemos lo que hace la vía directa. Y aquí está un poco mal dibujado porque se proyecta esta neurona hacia el globo pálido interno, liberando GABA, ¿ya? Libera GABA y entonces el GABA inhibe al globo pálido interno, el globo pálido interno no inhibe al tálamo y el tálamo está más activo, generando señales e impulsos hacia la corteza motor. Y entonces esto va a verse potenciado por la dopamina, va a liberarse un montón de GABA desde el putamen o desde el caudado hacia el globo pálido interno o hacia la pars reticular de la sustancia negra, con el objetivo de iniciar, de potenciar esta iniciación del movimiento. ¿Ya? ¿Y qué va a ser en la vía indirecta? ¿Ya? En la vía indirecta va a ocurrir lo contrario a lo que ocurre, digamos, en la vía indirecta mediada por los ganglios de la base. Me explico. En cualquier caso, sea vía directa o vía indirecta, la dopamina siempre va a tratar de buscar la iniciación del movimiento. La dopamina siempre va a generar movimiento. Ya entonces, así sea la vía indirecta, la dopamina va a tratar de activar el movimiento. ¿Y cómo lo va a hacer? Recordemos que la neurona espinosa mediana del putamen o del caudado de la vía indirecta libera GABA hacia el globo pálido externo. Entonces, cuando se activa, cuando se libera todo esto, recordemos que el globo pálido externo libera GABA hacia el núcleo subtalámico glutamato y el globo pálido interno GABA. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí la dopamina? A través de su receptor D2, que es de tipo un receptor acoplado a proteína G, eh, GI, que recordemos cuando hay GI, disminuyen los niveles del AMP cíclico. Entonces va a, por así decirlo, inhibir a la célula, va a promover que no se active, que no se despolarice. ¿Ya? Y si no se despolariza esta neurona, no va a liberar GABA. ¿Ya? Y si no libera GABA, esta neurona del putamen o del caudado, el globo pálido externo, entonces va a estar más activo, va a estar más activo. ¿Ya? Y si está más activo, libera más GABA que va a inhibir al núcleo subtalámico, y entonces el núcleo subtalámico no libera glutamato y el glutamato no activa el globo pálido interno, entonces no hay globo pálido interno, no hay GABA y el tálamo va a estar más activo enviando señales hacia la corteza motor. ¿Ya? Entonces en ambos casos la dopamina va a buscar la iniciación del movimiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la enfermedad de Parkinson? Tengo un video, de hecho, que relacionado como tal a la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson, pero cabe mencionar en este tema de los ganglios de la base qué es lo que ocurre. Recordemos que en la enfermedad de Parkinson se van a producir, se van a formar agregados de alfa-sinucleína a nivel de la sustancia negra, pars compacta, de las neuronas dopaminérgicas, lo cual va a conducir a la muerte de estas neuronas dopaminérgicas. Es así que disminuye la cantidad de dopamina que se libera, que se envía hacia
hacia el cuerpo estriado. Entonces, si se libera menos dopamina en la vía directa, que recordemos la dopamina tiene un efecto potenciador de la vía directa, va a disminuir la vía directa. Bien, mientras que recordemos la dopamina tiene un efecto inhibidor en la vía indirecta. Entonces, si no inhibe la vía indirecta, esta va a estar más activa. La vía indirecta va a estar más activa, ¿ya? Y recordemos que indirecta, la vía indirecta genera menor movimiento, reprime el movimiento, mientras que la vía directa promueve el movimiento, pero al estar inactivada también va a conducir a un menor movimiento, ¿ya? Porque va a estar mucho más activo en la enfermedad de Parkinson el globo pálido interno. Recuerden eso, el globo pálido interno va a estar hiperactivo. ¿Ya? Entonces va a estar inhibiendo tónicamente, constantemente y fuertemente al tálamo ventral lateral y tálamo ventral anterior. Entonces, ya no se va a producir estos estímulos excitatorios hacia la corteza motora, con lo cual se va a manifestar como, recordemos la triada de la enfermedad de Parkinson, que es este temblor en reposo, más bradicinesia, cinesia es de movimiento, bradi de poco. Entonces va a tener muy poco movimiento, ¿ya? Bradicinesia, más rigidez. ¿Rigidez por qué? Porque el paciente va a estar em, porque no va a poder realmente iniciar el movimiento. Entonces, le va a costar, por ejemplo, caminar, va a dar pasos muy cortitos, le va a costar levantarse de la silla y ejecutar cualquier movimiento en general, incluso los movimientos faciales. Es por ello que los pacientes con Parkinson llegan a tener esta cara, este signo de la cara de máscara, en el cual no tienen una expresión. Y después tenemos la enfermedad de Huntington, que, olvidé mencionar, la enfermedad de Parkinson es hipocinética porque hay menor movimiento y la enfermedad de Huntington, por otro lado, es una enfermedad de tipo hipercinética, en la cual los pacientes van a tener corea o van a tener incluso balismos. La corea es este movimiento como de tipo baile, en el cual va a estar moviendo el tronco, la cabeza, los miembros, de manera rítmica, como un baile. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre en la enfermedad de Huntington? Por su parte, aquí tenemos otra vez la vía directa, la vía indirecta. Lo que se va a dañar en la enfermedad de Huntington debido a estos agregados de huntingtina, que es esta proteína que es gigantesca por estas expansiones de tripletes de tipo C a G, que hacen que la huntingtina incremente la cantidad de aminoácidos glutamato en su estructura, y esto genera una molécula muy pesada que tiende a agregarse y que tiende a destruir a las neuronas inicialmente las neuronas espinosas medianas de la vía indirecta. Entonces, recuerda, la vía indirecta inhibe el movimiento o lo reprime, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Al no haber vía indirecta, entonces no va a haber una inhibición del globo pálido externo, ¿verdad? Entonces, no va a haber GABA, entonces el globo pálido externo va a estar hiperactivo mandando GABA al núcleo subtalámico. Y si inhibe mucho al núcleo subtalámico, el núcleo subtalámico no activa al globo pálido interno y entonces el globo pálido interno no va a liberar GABA hacia el tálamo y entonces esto va a favorecer en exceso el movimiento. Y es por ello que se conoce como un trastorno hipercinético. ¿Ya? Entonces es tal cual, los pacientes no dejan de moverse, miembros, tronco y cabeza incluida. Y esto se puede evidenciar como en este corte coronal, como este incremento de los ventrículos laterales tienen un tamaño mucho mayor, puesto que recordemos esta relación que existe entre el caudado, ¿ya? Entre el caudado y el ventrículo lateral. El caudado, la cabeza del caudado forma la pared lateral del ventrículo lateral, ya del asta anterior. Entonces, si no hay caudado, entonces va a incrementar de tamaño el ventrículo lateral.
Y bueno, eso es lo que corresponde a los ganglios de la base, anatomía y fisiología.